cuando estamos en el mundo de las reuniones presenciales. Yo vengo de parte de una cooperativa de contabilidad. Mi nombre es Annie y mis pronombres son ella y ellas, ella. Y también soy una trabajadora dueña de una cooperativa de contabilidad. Hacemos capacitación, consultoría y en educación financiera como ese. El formato que vamos a ocupar el día de hoy es bastante informal. Así les agradezco a todos por haber asistido. Espero que han traído preguntas y vamos a estar acompañados por mi colega Terry, que también es candidata para ser dueña trabajadora, y nuestro amigo Alex Fisher y Bruce Mayer también. Y van a participar en este panel y voy a dejarle que ellos se presenten. Y de nuevo tenemos un formato bastante casual. Invitamos sus preguntas y podemos hablar sin temas conocidos y también de forma informal. Gracias por acompañarnos el día de hoy y la invitamos a ser curiosa, a presentarse como curiosa, cómo se siente en ese momento. Con eso voy a dar la palabra a mi co-trabajadora Terry. La voy a pedir que se presente brevemente y después ella va a dar la palabra a Bruce o Alex. Aló a todos, a Terry, y mis pronombres son ella y ella. Soy una candidata para ser miembro y dueña de esa cooperativa. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Te doy la palabra a Alex, por favor. Hola a todos. Yo soy Alex Fisher. Voy a usar los pronombres de ella o ellas. Yo también soy autoempleado en Open Book Community. También soy gerente de finanzas en otro grupo. Tengo el placer de trabajar con Annie y Terry y el equipo de ABC en casi todas las capacitaciones que realizan y que específicamente cuando tiene que ver con contabilidad para cooperativas. Y es un placer estar con ellos y ustedes, y para toda mi necesidad de contabilidad, Bruce es el experto a quien consulto siempre, y quiero dar la palabra a Bruce. Hola a todos, yo soy Bruce Mayer, mis pronombres son él, y yo soy CPA en Wisconsin. Trabajamos con los reglamentos fiscales con cooperativas, y el año pasado realizamos esa capacitación en Baltimore. Es un placer estar con ustedes de nuevo. Annie, si quiere continuar ahora. Y solo quiere decir que el año pasado cuando hicimos eso en Baltimore, creo que habían como 20 personas en el grupo y ahora tenemos más de 100 participantes. Entonces, tan emocionante. Y solo quería mencionar eso. De acuerdo, es impresionante. Entonces, me alegra ver cómo va a suceder eso. Voy a hacer un vínculo en el chat y como la invitación es hacer un clic en el link, voy a compartir mi pantalla y ustedes van a participar en un poquito en una actividad dinámica para romper el hielo. La primera pregunta es que ¿qué es la imagen que le ocurre cuando piensa en la finanza? Entonces, cuando haga clic en el link, le va a dar unos espacios donde puede poner, va a haber un espacio para poner su respuesta. Algunas personas ya están escribiendo su respuesta y vamos a ver qué es el pensamiento le provoca cuando alguien le dice finanza. Y si está participando en español, puede escribir en español la palabra que más expresa su reacción a finanzas. Y yo sé que es complicado, ahorita está resaltado, se quiere decir que hay varias personas que han puesto complicado o complejo. La mayoría también hay una respuesta emotiva de que da miedo, y que es cierto, las finanzas no dan miedo.
nos dan estrés, nos da confusión. También y hay algunos ruidos que si alguien pudo floating around. A whole there. Yep. Difícil, difficult. También como un rompecabezas para resolver, también hay que posponer. Y así, yo estoy viendo que estamos trayendo también ciertas respuestas emocionales a la finanza, y parte de lo que yo espero que podemos hacer hoy es para poder romper parte de estas respuestas difíciles a las finanzas. Entonces también estoy viendo, solo estaba tomando un momento para ver a las letras chiquitas y vi que alguien dijo que eso es algo que empodera, y eso me alegra ver eso, porque yo siento que en mi trabajo y práctica espero poder facultar o empoderar a otros. Entonces, para darnos una sensación de poder cuando pensamos en las finanzas. ¿Hay otras respuestas o mensajes? Alex o Bruce o Terry, ¿hay otras impresiones que reciben que quisieran comentar con relación a las? Estoy buscando alguna respuesta positiva. Encontré uno. Alguien dijo emocionante. Y alguien dijo desestigmatizar el poder. Desestigmatizar el poder. Y creo que una de las cosas que hemos mencionado con frecuencia es que es una forma en que la finanza y los sistemas financieros son un herramienta fuerte del capitalismo, que son utilizados a las comunidades marginalizadas, alejadas de las posiciones de poder, y es de que para incluir a las mujeres, a personas queer o trans, personas de color, a sentir temor de la finanza y el dinero y como una cosa sistémica. Entonces no me sorprende en lo más mínimo. De acuerdo. Yo creo que por parte de los materiales iniciales que traemos a todas las es un reconocimiento del sistema en términos del capitalismo racista en que estamos existiendo. Entonces, y que estamos tratando de subvertir, y la forma en que estamos haciendo es construyendo nuestras capacidades, fortaleciendo nuestras capacidades, estamos compartiendo nuestro conocimiento y también nuestra propiedad para poder contrarrestar la acumulación de dinero, y que a la exclusión de personas de color y trans y personas indígenas, y para poder fortalecer nuestra comunidad con el poder de información financiera, educación financiera. Así, con eso, quisiera decir que voy a tomar un momento para poder reducir mi pantalla. Gracias por participar y gracias por el mensaje y por sus reflexiones, y gracias a aquellos que están observando y participando en su propio espacio.
Tomemos un minuto y vamos a repasar a las preguntas. Great. So Okay. the first thing that I would just love to La primera cosa que les quisiera invitar a hacer es que vamos a hacer las preguntas y respuestas en diferentes momentos durante la sesión. Esta es la primera momento. Si podrían maybe some of our moderator or host friends tal vez nuestro moderador y anfitrión podría mandar mensaje con sus preguntas. A favor de mandar sus preguntas al moderador. Si tiene preguntas, puede mandarlas a la moderadora. Puede ponerlo en el chat allí. ¿Qué preguntas está llevando consigo hoy o trae a ese encuentro? Anna, do you want me to start listing them off or wait a little bit? ¿Quiere que comience a listarlos o ponerlos como un grupo entero? Puede comenzar a dar un listeo. La primera pregunta, si los ingresos de inversiones se considera como patronaje. ¿Qué significa esto? Send me a message to clarify a little bit. ¿Podría clarificar eso, Elsie? Y vamos a considerar la próxima pregunta. ¿Cuánto costaría mandar la contabilidad a otra organización y cómo lo puedo incluir? Tenemos oportunidad de promocionar nuestro negocio. Voy a comenzar y después voy a pasar el micrófono. Parece que nos fascina capacitar a personas que están interesadas en hacer su contabilidad dentro de su organización. Preferimos tratar de trabajar a donde se encuentre el personal. Si quieren mandar eso a un grupo externo, está bien. Puede costar, de acuerdo a su ubicación, su local, entre $1 y $200 por mes, pero varía en cuanto al costo de acuerdo a las tareas que está mandando. Si está haciendo muchas tareas en casa, por ejemplo, recibir pagos, mandar recibos, escribir sus propios cheques o sus propios pagos, toda la gerencia de la oficina interna, puede contratar a un contador a revisar los libros contables y hacer reconciliaciones entre las diferentes cuentas de banco y tarjeta de crédito. Y así puede tener un ojo externo y un control interno para evitar errores o en el caso de peor de fraude. Eso es una buena práctica para cualquier pequeño negocio u organización. Y poniéndolo en su flujo de trabajo puede depender, cambiar de acuerdo a las responsabilidades que tiene en su organización. Si tiene un gerente de oficina y está manejando cuentas por cobrar y cuentas recibibles y mandando pagos a los vendedores, cortando los cheques y cortando nómina, se puede reducir la cantidad de trabajo que está mandando al contador.
y depende de dónde se encuentre y nos gusta poder involucrar con ustedes y darles mejores prácticas, recomendaciones de mejores prácticas. Alex, ¿qué añadiría? No, I think Yo creo que hard to answer the vague, like, what would you quote us? es difícil responder a una pregunta grande como que nos cobraría Number of transactions. cantidad de transacciones y cuánto están haciendo dentro de la organización son las dos variables que pueden influir en el costo y también los costos de iniciar. Yeah, another bump in your monthly bookkeeping costs. Otro Tax time and agregación en sus costos anuales es el periodo de impuestos o es el fin de su año fiscal o si hay un recaudamiento de fondos o un ingreso de fondos en un cierto minuto. Terry, ¿quiere añadir algo? Lo único que se me ocurre es que además de mantener libros contables, son capacitación y asesoría técnica, son una manera que organizaciones puedan ampliar lo que cubren dentro de su organización, que entienden cómo saber mejor cuáles son sus necesidades. ¿Algo que quiere añadir, Bruce? Yo creo que han dado una descripción comprensiva. Nosotros no hacemos mucho de contabilidad, le dejamos esto a ustedes. Ahora, si necesitan formularios de impuestos, lo pueden mandar en casos que la pregunta implica contabilidad y los impuestos. Hay que recordar que someter los impuestos es una parte importante. Yo trabajo con Bruce bastante como contador y no soy. Trabajo externamente con el Servicio de Rentas Internas. ABC también trabaja con Bruce y cuando hacemos la preparación de nuestros impuestos, trabajamos con ellos. ¿Podemos adelantar a otra pregunta? Hay 30 preguntas en torno a ese tema. Quiero comenzar una nueva cooperativa. ¿Qué finanzas necesitamos poner en práctica antes de tener propietarios? Quisiera que otra persona comenzara para balancear. Repite la pregunta una vez más, por favor, para que los participantes puedan seguir y voy a también recordar. Quiero iniciar una nueva cooperativa. ¿Qué sistemas financieros necesito tener en marcha antes de tener personal pagado y trabajadores propietarios, trabajadores dueños? Great. I can take the first little bit. Maybe we'll do this in stages because there's so many. Voy a tomar la primera parte, lo voy a hacer en etapas. Voy a decir que algunas cosas que deben tener en marcha, bueno, en honestidad, en la versión ideal, me parece que eso es ideal. La realidad es que es un cronograma distinto, pero las cosas que debe tener en acción es un sistema de contabilidad. Un sistema es como un base de datos o software donde están entrando los datos, por ejemplo, QuickBooks o Xero, que son dos plataformas en línea y son muy populares con organizaciones tradicionales. También se puede usar hoja de cálculo, pero un lugar donde está monitoreando y almacenando toda su información y sus códigos de cuentas. Y eso es la manera que categoriza toda la información. Son todas las palabras, por ejemplo, diferentes tipos de ingresos, diferentes tipos de gastos, los préstamos distintos que
que tiene, las cuentas de trabajadores propietarios y diferentes maneras que van a querer categorizar sus ingresos. Y esto va a ser basado en el plan de negocio, el modelo de negocio. Si es una granja, por ejemplo, podría tener sus cuentas ser ingresos de mercado de campesinos o agricultores y CSA y venta por mayor. Y si es una compañía de construcción, podrían ser proyectos comerciales, residenciales y proyectos pequeños, algo así. Estas son algunas cosas que yo sugeriría y también tener a personas hábiles que saben usar estos sistemas. Bruce o Annie, si quieren añadir algo más. Yo creo que ha cubierto mucho. Yo recomendaría no usar Excel a menos que sea muy sencillo porque es difícil de desenredar después. Sí necesita una cuenta de diferentes cobros con códigos. Tiene que saber qué tipo de entidad van a ser, si son una colaboración o si son una corporación. Es otra manera. Sociedad de responsabilidad limitada y puede usar los servicios de contabilidad de cooperativas. Es buena idea para iniciar. Si se siente totalmente perdido, tal vez no van a querer hacerlo de inicio. Y incluí en el chat los nombres que mencionó Alex. QuickBooks y Xero son opciones muy populares. También trabajamos con grupos del primer arranque y con cooperativas. El primer día fue hace muchos meses o el año pasado cuando comenzaron a organizarla y trabajar sobre la idea. Y tratamos de entrar lo más antes posible en la fase de organización para tener la contabilidad establecida antes en vez de tarde, porque manejar y monitorear las horas que están invirtiendo en las fases de organización, aun si no han sometido sus documentos de estructura formal, si no tienen su cuenta de banco, es importante monitorear su tiempo como un elemento importante si está pensando iniciar una cooperativa nueva. Y se puede usar esas horas de diferentes maneras. Se puede pagar por estas horas una vez que el negocio tiene dinero. También los puede considerar como pago, como sweat equity, que básicamente cuenta como una inversión a la cooperativa. Pero la única manera de hacerlo es manejar una documentación de las horas, el tiempo invertido de cada persona. Las plataformas de contabilidad es un gasto, pero es muy importante. Y yo diría que al iniciar sus gastos iniciales y está calculando sus gastos, es tan importante que yo sugeriría que incluyera una suscripción inicialmente. Digo suscripción porque hoy en día trabajar con contador va a ser mucho más fácil si lo hace en la nube como QuickBooks o Xero. Ambos son basados en la nube y puede invitar al contador a trabajar eso con ustedes para no tener que compartir diferentes archivos. ¿Va a continuar? Yo estaba en contra de QuickBooks Online inicialmente y después comencé a trabajar con más cooperativas y me ha gustado la facilidad que diferentes miembros de la cooperativa puedan tener acceso a esa contabilidad. Entonces, por mí, usar una versión que tiene acceso en la nube es para mí mejor en vez de tenerlo en una computadora desktop, por ejemplo, de escritorio. Otro punto que quisiera mencionar
es el concepto de tener una cuenta bancaria y saber quién va a tener el nombre en la cuenta y por qué. Y también saber cómo va a quitar una persona de la cuenta más adelante. Añadir personas nuevas y mover personas, especialmente si son un grupo dispersado o descentralizado. ¿Hay algo más que quiera añadir, Terry? Lo único que yo añadiría un presupuesto. Tal vez es el siguiente paso para que todos estén funcionando con la misma información de la visión. Es lo que yo diría. Gracias. Olga, quiero saber cuántas preguntas tienen que ver con patrocinio. Tenemos una sección completa sobre esto. Si hay un grupo de preguntas de ese tema, lo vamos a mantener agrupados y enfocar más en las preguntas que van más orientado al iniciar. Hay 5 preguntas que veo sobre el patrocinio en este momento. La próxima pregunta que veo es ¿cómo podemos iniciar una cooperativa que cruce diferentes jurisdicciones, por ejemplo, diferentes partes de los Estados Unidos? Buena pregunta. Las implicaciones de impuestos, yo creo que Bruce sería buena persona a explicar esto. Bruce, si no le molesta porque comienza. ¿Podría repetir? ¿Eso quiere decir en jurisdicciones dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos? Sí. ¿Cómo establece una cooperativa cruzando jurisdicciones como diferentes partes de los Estados Unidos? ¿Qué debemos tener en mente? Es una pregunta complicada. Y hay varias cooperativas, especialmente las cooperativas de tecnología, que tienen empleado en diferentes, hasta 7 estados. Y mucho depende de cómo están establecidos. Si son una sociedad de responsabilidad limitada, hay menos registración. Si son establecidos como una corporación corporativa y sus dueños reciben pago como empleados y tienen W2, tienen que registrarse en cada estado para tener los impuestos de nómina y todos esos impuestos ya establecidos desde el inicio. Y tiene que ser bastante sofisticado. En cuanto a en diferentes estados, tiene que registrarse y hay menos regulación en esta área. Pero sí tiene que pensar que los negocios que tienen que pagar impuestos sobre las ventas u otros impuestos dentro de los estados tiene que buscar cómo registrarse cuando tienen ubicación en diferentes estados. Entonces, los impuestos de empleo necesita tener a alguien enfocando mucho en la administración y también necesita considerar los impuestos anuales en cada estado, cómo funcionaría esto. La corporación de cooperativa necesita someter prestar su información en cada estado, donde los empleados tienen sus W2. Y si es una sociedad de representación limitada, debe estar sometiendo documentación en cada estado y los dueños también deben estar sometiendo sus informaciones y puede iniciar un negocio virtual y asegurar. Hay ciertas cooperativas que pueden ayudarle en saber cómo está registrado en otros 8 estados, algo así. Great. Thank you so much.
Yeah, I think that was such a comprehensive answer. I'm curious to know if there are follow-up questions. So maybe if you do have additional questions that are inspired by our answers to your questions. Tal vez que entonces, por favor, siguen mandando sus preguntas en el casillero del mensaje o chat. Y Terry, This is kind of a broad one. es ¿cómo se puede involucrar a las y los miembros que no quieren saber nada de las finanzas? Es una buena pregunta. Nos encanta entusiasmar a los y las miembros con actividades participativas. Y voy a comenzar a responder eso porque quiero crear espacio para que Alex y Terry puedan continuar. Pero en primer lugar, yo creo que hay que hacer una capacitación en contra de la opresión para que haya mayor equidad dentro del grupo, y también la ubicación y nuestra forma con nuestras entidades, interacción con sistemas de opresión. Yo comienzo ahí porque aquellas personas que resisten saber de las finanzas puede ser causado, originado en su trauma o miedo o temor, y que pudimos comenzar a reconocer y sanar y transformar. Y comenzando con esa base y después construyendo así la forma de cómo involucrar a los demás, a aquellas personas que no participan del sistema financiero que directamente, pero no solamente pasarle una hoja de datos, sino que comenzamos con un presupuesto narrativo y contar las historias, que hablar de los sueños, las esperanzas de la cooperativa, porque ellos participan en esa parte. Después se puede decir que los números son lo que van a hacer posible realizar esos sueños, y después las personas que le encantan las hojas de datos pueden darle más cuerpo a esos sueños. Y ahora voy a dar la palabra a Terry. Y Terry, es interesante porque yo siento que experimento es una actividad que vamos, y cuando yo participo con frecuencia hay algo sucediendo, y que cuando yo entro muchas veces hay ya una resistencia, y a veces es solo tomar más tiempo y tener una conversación con relación a todo lo que hemos hablado ahorita para poder entender mejor la resistencia y para poder sentarnos, que estamos sentados sobre el mismo espacio, sobre el mismo terreno. I think in addition, yo creo que además que es importante traer el reconocimiento del fuente del trauma y hablar con los miembros de ver por qué no quieren participar en las finanzas a nivel personal. Con frecuencia eso se origina en algún temor o respuesta de trauma de no haber tenido acceso al apoyo más cuando eran más jóvenes, o su origen de clase o su género, y en otras ocasiones que no tengo tiempo para eso, o no me gusta la matemática. Entonces se trata de entender por qué cada persona no quiere participar en eso, puede ayudarnos. Y considero que asegurar que está comenzando un lugar que es accesible para todos, accesible,
Entonces, si están comenzando desde cero, comenzar a trabajar en finanzas de toda la cooperativa puede ser mucho. Tal vez pueden comenzar con un presupuesto individual, un presupuesto programático, o que puede ser más fácil y ser más atractivo al inicio. Y también me gusta acordar a las personas que aunque cree que no le gusta la matemática, la verdad es que usted está realizando operaciones matemáticas todos los días y cómo podemos empoderar a usted para hacerlo mejor. Y también tenemos que reconocer como organización que trabajar con la finanza no solamente significa participar en las reuniones del Comité de Finanzas o preparar hojas de datos, sino que también hay otra forma en que puede trabajar en aportar a las finanzas de la organización. Y también por medio de juegos es posible a veces identificar la finanza, educar sobre finanza. Y es un punto de entrada alegre que puede ser más interesante que simplemente practicar, sino que vamos a hablar de finanzas mientras estamos jugando dominó o mientras trabajamos un rompecabezas y no solamente están hablando de finanzas, sino que están haciendo algo divertido al mismo tiempo. Y qué excelente pregunta creo que han hecho, pero quiero reconocer que es difícil interesar a todo el mundo en la finanza. Y quiero resaltar lo que dijo Alex con relación a los juegos y que convertirlo en una actividad divertida y también para relacionarlo con el hecho que es un negocio que están manejando, administrando juntos y que hay que tomar decisiones basadas en diferentes aspectos del negocio y uno de esos aspectos es la posición financiera de la empresa. Entonces, hacer lo posible para que se escuchen las voces, aunque la gente no desee participar de una forma más tradicional, que puede ser compartiendo un vocabulario compartido o tener un juego de ampliar el vocabulario financiero y de entender el informe financiero, el estado financiero, que es cuál informe indica cuál cosa. Y esto solo desglosándolo de tal forma o desarticulando de tal forma que sea muy fácil dominar las habilidades básicas antes de tener que montar el presupuesto general de la organización. Muchas gracias por la pregunta. Y no sé si Bruce quisiera comentar al respecto. La verdad es que no he realizado educación financiera para todos los miembros de las cooperativas, pero normalmente es para el comité financiero y también pueden tener temores o áreas de desconocimiento, pero trato de acordarme cómo era yo antes que aprender acerca de la contabilidad, porque no nací siendo contador, pero no tengo, pero la verdad es que no tengo experiencia en la formación básica en eso como lo tiene Annie y Alex. Y yo sé que ellos han realizado talleres interactivos muy interesantes. Pero yo recomiendo hacer todo eso antes que entre en crisis financiera. Entonces, si lo hacen cuando ya están en medio de un desastre, es mucho más difícil. Muchas gracias, estoy de acuerdo con dijo. A veces se refiere a finanzas como si fuera otro idioma, otra realidad, y como es sumamente importante y asegurar que todo el mundo estamos hablando de él. Me encantó como dijo Bruce, no nací siendo contador, tuve que aprender las cosas. Y otro punto que quería mencionar es pensando mi experiencia en las organizaciones con quienes estoy trabajando actualmente, es que se trata de incorporar sistemas de contabilidad y empoderamiento, que eso ha ayudado a todo el mundo a sentir parte de la organización. Por ejemplo, cuando tiene un tesorero o alguien que gerente financiero, digamos,
que es la persona de finanzas que tiene todas las respuestas de finanzas, eso te quita el poder a los demás, los demás miembros de la cooperativa y es más difícil trabajar de forma colectiva en ese caso. Entonces, si viene a la reunión y todo el mundo quiere saber si pueden tener un aumento en salario o si están en problemas y solo una persona puede responder a esa pregunta, yo creo que yo tampoco participaría mucho porque sentiría que no era parte de la toma de decisiones y no tenía poder. Entonces, si todos los meses se está revisando los presupuestos de programa y que están haciendo lo justo y necesario, entienden las tensiones que existen y también la medida para crear el presupuesto, cómo ajustarlo y por qué, si todo eso está claro. Y también si el equipo de finanzas lo menciona todo, yo creo que los miembros participen más porque es claro cómo hacerlo y que es un proceso colectivo para llegar a las respuestas. Y no sé, diría que mi filosofía personal es que la respuesta a una pregunta financiera pocas veces es sí o no. Normalmente es, si eso es lo que queremos hacer, ¿qué tendríamos que hacer para hacer la realidad? Entonces, si queremos dar un aumento de salario, si alguien dice no, la realidad es que no podemos tener un aumento de salario si queremos que todo el mundo quede igual. Pero si la respuesta podría ser sí, podemos darnos un aumento de salario, pero tendríamos que hacer tal y tal y tal cosa. Y dice, entre todos tenemos que ver qué tendríamos que hacer, porque hay formas creativas de hacerlo que podría ser cambiando de prioridad y para reajustar las finanzas. Y entonces para el enfoque sería cómo hacemos lo que queremos hacer en vez de si podemos sí o no hacer lo que estamos planteando. Muchas gracias, Alex. Me pregunto si ahora sería un buen momento para compartir algunas diapositivas visuales con relación a estos ingresos. No sé si es el momento indicado. ¿Sí? Gracias, Bruce. Está bien. Entonces, está bien. Entonces, yo sé que tenemos preguntas relacionadas con el patronazo y ustedes pueden ver lo que aquí se tradujo como patrocinio, que tiene que ver con los ingresos después de los gastos. Voy a hablar un poquito, voy a hablar muy brevemente y después vamos a ver las preguntas que pueden salir. Quisiera mencionar que ese modelo y hasta la palabra patrocinio que se utiliza es para un tipo específico de cooperativa que también es una cooperación. Entonces se basa en una ley cooperativa para el Estado. Hay muchas cooperativas que no son formadas como cooperativas. Entonces, algunas son LLC y el concepto de patrocinio no es lo mismo, pero el sistema parecido sería la distribución de las ganancias. Y queremos hablar un poquito de las implicancias fiscales en tributarias. Y después de esa pequeña presentación, Alex va a hablar más. La diferencia en la tributación es la mayor diferencia, diría, porque se puede calcular la distribución de ganancias o de ganancias en la misma forma que en base a las horas trabajadas por los miembros, o se puede calcularlo de la distribución de ganancias de otra forma. Hay mayor flexibilidad con cooperativa LLC y para poder distribuir las ganancias y el acuerdo operativo, que es un documento legal. Entonces, aquí tenemos, ese es
rápidamente en qué consiste la distribución de las ganancias o lo que aquí se dice patrocinio. Entonces, corrígeme si me expreso de forma equivocada o indica si hay algo que quisiera profundizar. Entonces, aquí trabajando con contadores públicos y haciendo cálculos del fin de año con la generosidad y asistencia de Bruce y sus colegas. Entonces, estamos comenzando con los ingresos netos a final del año, y que es el ingreso total, lo que hemos ganado como cooperativa, menos el total de gastos, lo que hemos gastado como cooperativa. La diferencia entre estos dos, si es positivo, es el ingreso neto. Si es negativo, es pérdida neta. Pero no vamos a usar el escenario de pérdidas netas. Vamos a hablar solo del escenario donde hemos ganado más de lo que hemos gastado como cooperativa. Tenemos ingreso neto o ganancia a final del año. Entonces nos reunimos como cooperativa y tomamos una decisión, ¿verdad? Tomamos una decisión de cómo vamos a dividir nuestro ingreso neto. Entonces parte de nuestro ingreso neto, y vamos a llamarlo asignación. Asignación significa cómo lo vamos a dividir o distribuir. Entonces asignamos parte de nuestros ingresos netos a lo que las ganancias retenidas, que es parte del capital de la cooperativa. Entonces esa parte de la cooperativa indica que la cooperativa como entidad tiene que presentar una declaración de impuestos, igual que nosotros como individuos tenemos que presentar una declaración de ingresos, y la cooperativa paga gastos sobre ingresos, sobre el ingreso que ha sido compartido entre los miembros de la cooperativa. Y los ingresos retenidos o las ganancias retenidas, el segundo punto, el segundo lugar donde asignamos nuestro ingreso neto es a los miembros. Y comenzamos llamados asignación de las ganancias, y esas asignaciones son de los trabajadores dueños de la cooperativa que han trabajado X cantidad de horas en el año. Dividimos la cantidad de horas que han trabajado a nivel individual por el número de horas que han trabajado en forma acumulado entre todos. Y entonces eso representa la cantidad de horas que yo trabajé como parte de la cantidad de horas trabajadas por todos, en mi proporción de la ganancia. Y eso es un ingreso que es tributado y tiene que ser incluido entre los ingresos individuales como ingreso sujeto a tributación por cada miembro individual. Siguiendo siempre la cajita azul, esas son las asignaciones y distribución al miembro. Entonces ese puede ir en dos direcciones. Estamos subdividiéndolo. Un lugar que puede ir es que tomamos la decisión como miembro de la cooperativa cuál porcentaje debamos dar en efectivo. Entonces la IRS dice que tiene que ser por lo menos 20% de la asignación, eso es un mínimo. Pues se puede distribuir más en efectivo, más que 20%, pero no puede distribuir menos que 20%. Y el resto es asignado a la cuenta de capital individual como el patrocinio o retenido. Ya hemos pagado ingresos sobre ahí, entonces la asignación total arriba es lo que es tributado gravable al miembro en el año en que recibe esa distribución. Entonces estamos pagando impuestos sobre el 100%
y digamos que el 20% recibo en efectivos, siempre tenemos que pagar impuestos sobre el 100%. Entonces, lo que es retenido está en la cuenta de la cooperativa y la cuenta de la cooperativa, la cuenta interna del capital de la cooperativa está como activo. Es que eso, el balance general, tenemos los activos, que es lo que las propiedades de la cooperativa. ¿Qué son los activos? Es el efectivo en la cuenta bancaria, es la cuenta por cobrar, es dinero que, por ejemplo, hemos mandado la factura a la cliente, pero no han pagado todo. O tal vez en algún caso puede ser que la cooperativa tenga un edificio, un vehículo, computadora, o todo eso sería activos de la cooperativa. Los pasivos, más bien los activos, también son comparados con los pasivos. Entonces, los pasivos, lo que debemos. Entonces, podemos deber dinero en forma de préstamo. Tal vez necesitamos recibir un préstamo de inversión público-privado, otro tipo de préstamo durante la crisis de la pandemia actual. Tal vez tenemos una cuenta pendiente que no hemos pagado todavía. Y la parte de la capital son las inversiones y también el patrocinio retenido. Entonces, para darle una idea, es un estado financiero, y entonces durante el tiempo que usted ha sido miembro de la cooperativa, el patrocinio retenido forma parte de nuestra cuenta capital a nivel individual, y la otra parte es nuestras inversiones. Entonces, cuando hacemos una inversión como miembro individual inicial, eso forma parte de ICA, así como cualquier asignación de patrocinio. Entonces, la última parte con relación al capital, que es la primera subdivisión de cuando hablamos de ingresos netos, y lo asignamos a capital colectivo o ingresos retenidos. Entonces, aquí tenemos los ingresos retenidos en la hoja de cálculos, la asignación de ingresos netos de periodos anteriores acumulados. Entonces, el ingreso neto viene de la ganancia pérdidas de periodos anteriores, así que estamos mirando el balance general para el 10 de septiembre de este año. El ingreso neto refleja hasta el día de hoy, y ganancias retenidas asignan todas las asignaciones del año pasado, el año antepasado, etcétera, por un periodo más largo. Es muy rápidamente lo que quería decir. Estoy abierta a recibir preguntas, pero primero quisiera dar la palabra a Bruce si es algo que quisiera aclarar o corregir. Sí. Una clarificación que quisiera hacer es que cuando estaba dividiendo para miembros y no empleados que no son miembros en una entidad que tiene impuestos como cooperativa, esas personas tienen que ser incluidas en la fórmula inicial. Esa es la proporción que estaría a estar incluido y no puede ser distribuido a los trabajadores. Eso es diferente que las estructuras de LLC o de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada. No tiene que considerar a otras personas que no son parte de su colaboración. Quería clarificar esto porque he visto cooperativas donde asignan todos los ingresos a todos los miembros cuando tienen ciertos miembros que son empleados no miembros. Gracias por esa clarificación. Eso está en ese punto aquí, ¿verdad?
Lo que nosotros usamos en ABC es que tenemos una hoja de cálculo que usted compartió conmigo hace tiempo y tiene los números totales que exportamos de la hoja de cálculo de monitoreo de horas. Y la pregunta que me hizo de cómo monitorear el patrocinio es que lo administramos en la unidad de tiempo. Entonces monitoreamos el tiempo, las horas que trabajamos y al final de año preparamos una hoja de cálculos donde incluye todas las horas que los dueños trabajadores trabajan. Incluimos esto como parte de las ganancias retenidas, incluye las horas que son dueños y también los trabajadores que no son miembros. Entonces, incluimos candidatos como Terry, cualquier tiempo o proporción de sus horas que está trabajando como candidata y no una trabajadora dueña será aplicado a las ganancias retenidas. Voy a dejar de compartir porque mis afiches no están funcionando, dispositivos no están funcionando como quería. Lo que usamos para monitorear el tiempo es T-Sheets. Es la letra T con Sheets. Lo voy a incluir en la chat. Y también tenemos los impuestos de autoempleo para patrocinio. Bruce va a responder. Es un área significativo y un área bastante incierto, no claro. En nuestro sitio web que trata de ese término hay artículos y hay abogados que pasan mucho tiempo escribiendo artículos sobre los asuntos legales detrás de eso, pero como vamos a terminar el tiempo, le voy a decir que no debe ser sujeto a los impuestos de autoempleo. Hay algunas excepciones, pero para la mayoría de las cooperativas no deben estar pagando impuestos de autoempleo. Muchas gracias. Ha sido una pregunta muy, muy importante en los últimos años, muy popular. Tengo un documento que voy a compartir con Alex y Bruce y Terry en un ratito. Mientras lo hago, aquí tengo todas las preguntas, pero quiero clarificar. Vamos a extender la sesión hasta las 4:45 del horario del este. Así que ¿hay algo que quiera añadir a la explicación de patrocinio en ese momento? Puedo añadir que es difícil y complicado para mí porque no ha sido mi experiencia vivida, que es mi propio dinero. Si son como yo, es una teoría, pero hasta que son mis propios dólares que están siendo distribuidos, estoy solo recordando los elementos. Pero hay muchas personas aquí que pueden ayudar en este asunto complicado y es muy, muy importante pedir apoyo si no están seguros cómo hacerlo. Y ya después de 1 o 2 años van a estar aprendiendo y fortaleciendo esas habilidades. No hay clarificación, solamente que es posible. Ahora quisiera pasar a el préstamo de PPP, asegurando que tenemos tiempo para esto. Por un momento, estoy leyendo las preguntas. Hay varias preguntas sobre el PPP. So there are some patronage questions in here. Hay preguntas de patrocinio
y que vamos a tocar ahora, de cómo tomamos decisiones de los ingresos netos a las cuentas de trabajadores. Esto para ABC ha sido bastante claro para ciertas partes. El primer punto de decisión es de cómo estamos asignando los ingresos netos, si es distribuido a ganancias retenidas o a las cuentas de patrocinio de cada miembro. Eso se basa en una decisión que está en nuestros estatutos, que cada año la junta directiva, la junta de ABC, tenemos una junta colectivizada, que quiere decir que cada miembro, trabajador y miembro es miembro de la junta directiva, que no es cierto para cada cooperativa, pero es la práctica de ABC. Y como junta decidimos cuál es la meta para ganancias retenidas. Y eso está incluido en nuestros estatutos, que en cada reunión vamos a decidir cuál es la meta para las ganancias retenidas. Y parte de la asignación es una parte que es la proporción de las horas de trabajadores no miembros. Estoy escuchando un eco. Si podría ponerse en silencio, si activo su micrófono. Gracias. La otra parte de las ganancias retenidas se designa por la Junta. Podemos decir que queremos que sea X% de nuestros patrocinio total, y es una decisión que tomamos de acuerdo a las metas de nuestro negocio. Y es porque queremos pagar a todas las cuentas de capital. Entonces la meta es 100% en las cuentas individuales de equidad, y comenzamos a 3% y estamos aumentando. Y tenemos un poco de protección, fondos de cojín, si tenemos que pagar si tenemos que cerrar el negocio y tenemos que pagar las deudas y trabajar a todos los dueños y sus inversiones de capital y también sus sueldos. Y eso se trata de las metas de la organización. Y el segundo punto de decisión es si cuánto pagar en efectivo y cuánto retener. Y apartando el mínimo de 20%, se puede determinar de acuerdo a lo que es importante a su cooperativa. Puede ser flujo de caja, tal vez puede ser basado en necesidad, pero eso es fuera del rango de 20%. Es una decisión que ustedes toman como cooperativa, lo que necesita la cooperativa y las necesidades de los miembros dueños. ¿Alguien más quiere ampliar esa pregunta? I think the one thing is to think about Creo que un punto es pensar qué tipo de inversión necesita su cooperativa y si necesita comprar muchos equipos o tiene muchas cuentas por recibir, necesita retener esto tal vez como noticias escritas de asignación, y puede comparar cómo sería los impuestos en diferentes decisiones. All right, I would love for if you had any sort of introduction, Bruce. Si tiene alguna introducción, Bruce, al programa de protección de sueldos, el PPP, y sería bueno escuchar esto y después puedo comunicar algunas preguntas que han entrado sobre este programa. Voy a revisarlo brevemente. Hay mucha información disponible, así que voy a ser muy breve.
un punto de considerar es que el Congreso está considerando otro paquete de estímulo que puede modificar las reglas del PPP y ampliarlo un poco más. En este momento está cerrado para nuevas aplicaciones, pero cómo va a funcionar el perdón de esos préstamos está por decidir todavía. Mi sugerencia es que esperen la aplicación de perdón. Sugerimos que espere hacer esa aplicación. Una interpretación importante es que los dueños que tienen menos de 5% de un negocio no se consideran como dueños para el programa de perdón del PPP. Si tiene 21 o más miembros, cada persona sería tratado como empleados y no dueños. Pero para las cooperativas más pequeñas sí se consideran como dueños. No tiene que buscar ver los cálculos de empleo de tiempo completo, tiene que ver el trato de los dueños. Si una persona no trabajó por su cooperativa el año pasado, tal vez no tiene un monto que califica para el perdón del préstamo. Y lo positivo es que tal vez no tiene que preocuparse por las reglas de FTE, empleo de tiempo completo. Es una complicación que está ahí, que hay que tomarlo en cuenta. Otra consideración es que no va a ser que tiene que pagar impuestos sobre esto. Entonces, el ingreso de PPP se puede cobrar impuestos y eso puede desencadenar impuestos para el próximo año. Tal vez puede alocarlo como ganancias retenidas y dividendos, pero las cooperativas que tienen que pagar pagos estimados es algo que tiene que tomar en cuenta para los impuestos del próximo año. Y el último punto, si trabajan como organización que usa un año fiscal y el programa de PPP cruza su año fiscal, no quiere someter su declaración de impuestos hasta que los ingresos sean necesarios a pagar impuestos. Entonces, hay muchas decisiones que están en el aire y sugerimos que es mejor esperar. Wow, that was very, very helpful information. Muy útil esa información, yo no sabía todo esto. Las reacciones sin costo. Thank you so much. So for the PPP, we have a question here that is Para el PPP tenemos preguntas de cómo manejar estos préstamos. Si puede responder a esa pregunta, podría clarificar con más nuance. Bruce. What types of expenses, just generally speaking, are si puede asimilar cuáles gastos son permisibles. Lo principal So that's a pretty broad, es la compensación y es bastante amplio y tiene que ver con los beneficios para los trabajadores y tiene que ver con más bien para la cooperativa de trabajadores. Cuando se trata de alguien como dueño no se puede pagar más para asignar más al PPP y para el gasto monetizados y de lo que ganen. Entonces hay que examinar esa parte de la fórmula, pero básicamente se puede permitir en general sitio, se puede incluir gastos de salarios y también de alquiler, pero para la mayoría de nosotros va a ser una compensación. Entonces puedo hacer una pregunta de seguimiento. Bruce, ¿has oído hablar de
la categoría de alquiler donde los gastos de la oficina en casa entran. Sí, hay una pregunta con relación a por qué los gastos de la oficina casera. Hay que revisar los reglamentos, pero que puede ser así, tiene asignación antes del dinero PPP, si tiene un acuerdo con un miembro que te van a reembolsar por su gasto de oficina casera, es una cosa, está bien, pero si lo está haciendo que no está bajo un acuerdo formal, habría que ver. Entonces, pero si forma parte de un gasto asignado mensualmente en el presupuesto, sería así considerado. Sí, muchas gracias. Y acabo de recibir una pregunta de seguimiento, ¿está bien? Y dice, ¿en cuál escenario, Bruce, considera que los cooperativas no tienen que preocuparse por FTI? Y si cuando hay 20 más que 20 trabajadores unidos y que sería menos que el 5% cada persona, en ese caso serían contratados como empleados, no como dueños. Pero si tienen menos de 20 miembros, todo el mundo es tratado como dueño y se permite el perdón y no tendría que de reconocerlo como full-time employees, como empleados tiempo completo. Y si tiene preguntas de cómo manejar los préstamos de PPP, y vamos a continuar trabajando con nuestro contador público y también quiero decir con el blog. Eso ha sido muy útil para mantenerse encima en temas de SPA. Y entonces, pues Wagner también mucho recurso en su sitio web de Wagner. Si hay otras preguntas del PPE, estoy viendo otros temas, pero no estoy viendo más temas sobre PPP. A menos que hay algunos que se me están escapando, vamos a cambiar de enfoque por los últimos minutos. So we're definitely not going to have time to answer all the questions. Definitivamente no vamos a tener tiempo para todas las preguntas. Agradezco la cantidad de curiosidad que las personas están trayendo y les sugiero que siga asistiendo a ese tipo de evento y podemos ofrecer nuestro contacto también para asegurar que la conversación pueda continuar. Podemos hablar un poco sobre las relaciones entre la distribución, alocación de ganancias para una cooperativa LLC comparado con el patrocinio que yo ofrecí con los dispositivos. No sé si esa pregunta es para usted, Bruce. Las reglas para una entidad LLC son distintas, muy distintas a lo que son las reglas de una cooperativa, corporación, reglamentos. Las reglas de distribución de ganancias, todo tienen que ir a los trabajadores dueños. Y si el acuerdo de operaciones está designando todos sus, como dice Annie, su organización funciona como corporación, pero también se puede hacer como un LLC y tiene que determinar cómo va a definir sus unidades de tiempo, determinar los porcentajes de asignación y determinar las ganancias de esa manera. Y cuando son una cooperativa corporación, caen dentro de las reglas de cooperativas y son más estrictas y requieren incluir unidades de personas que no son miembros. Y no se hace en organizaciones donde se hace distribución de ganancias, pero sí se hace en una cooperación de cooperativa corporación.
Muchas gracias. I could use maybe a little bit of help. Necesito un poco de ayuda a decidir la dirección para las últimas preguntas. No sé, Olga, si tiene algunas sugerencias en cuanto a las preguntas que tenemos. Questions about patronage, which are at the bottom of the document. Hay algunas preguntas sobre el patrocinio que están al fondo del documento que le mandé, pero creo que el otro comentario es sobre diferente tipo de software, programas para contabilidad. Ok, recursos. Lo que nosotros mencionamos antes, los programas QuickBooks y Xero son los dos más comunes en nuestra experiencia con pequeños negocios y cooperativas, y son compañías grandes. Xero, personalmente, a mí me gusta recomendarlo porque es uno de los competidores de QuickBooks principal, y la compañía QuickBooks tengo problemas con su compañía, y para opciones de fuente abierto hay un programa que se llama New Cash, que se escribe con una G, lo voy a escribir en el chat. Es un recurso abierto y gratis. Lo más importante es que cuando están haciendo su contabilidad hay que usar un sistema de doble entradas. Ese tipo de contabilidad requiere que hay un débito y un crédito, y no lo ve, pero como contador y profesional de contabilidad es lo más importante. No sean engañados por programas como Wave o Mint u otras plataformas de manejo de fondos que dice que son plataformas de contabilidad. Necesita ser esa parte de calculación basado en doble entradas. No podemos enfatizarlo eso suficiente. Esas son mis recomendaciones principales. No sé si Alex sí tiene otras recomendaciones. No, yo creo que eso lo cubre. Desafortunadamente, yo podría hacer una promoción cuando una compañía tech está dispuesta a crearles una alternativa en una plataforma de fuente abierto, una cooperativa. Estamos listos. Estoy muy preparada para eso. Tengo muchas ideas. Otros recursos incluyen la nómina. Hay algún participante que usa Gusto, a veces usa eso también, y tenemos la nómina fuera, y eso es una obligación de tiempo. Nosotros no asumimos la nómina, siempre lo mandamos a Gusto. Ha sido una decisión excelente para nosotros. Hay otras compañías excelentes como ADP y Paychex, pero nos gusta Gusto. Xero también tiene un programa de nómina que está incluido y funciona bien. No recomendaría QuickBooks. Hay muchos errores ahí. Estoy viendo que Paychex, sí, vamos bien. Si quiere usar Gusto, déjenos saber. Y si quiere, puede tener un mes de payroll gratis. Cuando están viendo una compañía de payroll, asegurando que pagan sus impuestos por ustedes, eso es crítico, porque otros programas son más baratos y si tiene que someter los impuestos y tiene que escribir un cheque y tiene que
the appropriate tax agency. Están quitando su dinero y pagando sus impuestos. So, stay tuned. The Ah, Slack channel el canal de Slack sobre este canal, de este tema, el blog es Wagner CPA. Puede ir a su sitio web y suscribirse ahí. No, I think this was Unos a- comentarios para finalizar. I'm sure we could talk for another hour. Si podrían Taken, so. hablar por una hora más. Thanks, everyone. I remember last year when we did this, we somehow got into like. Yo sé que el año pasado cuando hicimos esto tuvimos una diferenciación entre Puerto Rico y los otros estados y hubo un aprendizaje muy interesante que ocurrió y en un formato en línea no estamos aprendiendo tanto de ustedes, pero sé que hay muchas personas muy inteligentes y nos están enseñando mucho. Así que quiero añadir este elemento que sé que estamos perdiendo este aspecto y sé que están ahí haciendo cosas muy importantes, muy inteligentes y gracias por pasar tiempo con nosotros. Great. Gracias. So I think since we're at time, Ya que estamos a tiempo, Olga Olga Morgan quiere dar algo más antes de clausurar esta reunión. Hemos puesto los enlaces actualizados en el chat. También los estamos mandando. La próxima sesión comienza en 14 minutos. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Gracias. Thanks, everyone.